presentación bien o están viendo la de...? No, Está sí se ve bien. perfectamente y tentadora. Sí, Totalmente. es una hora igual que todavía no sé si da tanta hambre. Si hubiera sido más cerca de las 8 por ahí. Bueno, vamos a empezar a hablar con Julián. Hoy tenemos una baja en el equipo. Nuestra compañera Elena estaba con unas capacitaciones internacionales, así que nos abandonó, pero bueno, colaboró con la elaboración de las distintas consignas para esta presentación. En el equipo, para la primera parte, estamos Julián, Elena y yo, Celeste, quien les habla. En orden está primero el go, no go, pero lo voy a hablar después del acta constitutiva, si les parece, como para que sepamos de qué estamos hablando. En nuestro caso, lo que se nos solicita es la producción y la distribución de un producto que es la empanada gallega en lo que es la zona del AMBA. Los estudiantes involucrados, como les comenté, somos Elena, Julián y yo. La idea de inicio del proyecto lo tomamos como base hoy y está pensado para que finalice el 31 de marzo del año próximo. Y el objetivo general es la implementación de un local para poder elaborar este producto que es la empanada gallega. A su vez, la implementación de un sistema de venta por lo que es el e-commerce sencillo, ya sea por WhatsApp, por Instagram, por pedido ya, por Rappi. También la implementación de un sistema de distribución que sea seguro, más que nada porque, bueno, estamos en el marco de una pandemia y esta distribución tiene que ser en lo que es el área del AMBA. Como objetivos específicos tenemos la determinación de requerimientos tecnológicos y del espacio físico para llevar a cabo este proyecto. Nuestro cliente tiene un lugar que se llama Casa Gallega, que ahora vamos a hablar más adelante qué es Casa Gallega. Después otro de los objetivos es determinar si hay que hacer nuevas adquisiciones en lo que es el equipamiento de Casa Gallega, si se va a hacer ahí. Los insumos, por ejemplo, que se van a necesitar para elaborar nuestra empanada gallega. Y otro tema es, bueno, llevar a cabo las pruebas necesarias para poder cumplimentar con uno de los requerimientos, que es la cantidad de entregas diarias que vamos a tener. Que esta cantidad de entregas son 30 por día, distribuidas en 10 unidades al mediodía y 20 unidades en el turno noche. Después otro de los objetivos específicos es la propuesta de un plan de capacitación para elaboración del producto final. ¿Cómo surge el diagnóstico para esta acta constitutiva? Bueno, lo que se vino viendo es que en estos últimos años la gente empieza a reducir el consumo de carne roja y se empieza a volcar de alguna manera por lo que son comidas más caseras, evitando lo que son alimentos ultraprocesados. ¿Por qué hago esta acotación de las carnes rojas? Porque los que no saben cuáles son los elementos que componen la empanada gallega, está hecho con carne blanca. Lleva pollo, lleva atún y entre otros ingredientes. Bueno, la idea, entonces, un poco que se ve en este diagnóstico es volver a la cocina natural, o sea, lo que era la cocina de nuestra abuela. ¿Qué antecedentes tenemos en el acta constitutiva? Bueno, que los integrantes, que somos nosotros, formamos parte de proyectos en lo que es el rubro gastronómico y también en lo que es actividades solidarias. Ahora les voy a contar un poquito por qué el tema de la actividad solidaria. ¿Cuál es la justificación de nuestra acta constitutiva o el propósito de este proyecto? Bueno, les voy a contar qué es Casa Gallega, que la nombré al principio de la presentación, y es una organización sin fines de lucro que está ubicada en Belgrano. El fundador es el que se nos presenta a nosotros con la propuesta de elaborar y vender un producto de consumo masivo en lo que es este momento de pandemia. Y bueno, ya esta fundación tiene una habilitación para elaborar alimentos. La idea es que la recaudación
vaya a ser destinada para comprar insumos informáticos para poder colaborar con aquellos estudiantes que no tengan los mismos como para poder continuar con sus estudios. Esa es la idea principal de nuestro cliente. Después, ¿cuáles son los supuestos? Que bueno, la Casa Gallega tiene dentro de su presupuesto todos los recursos para poder llevar a cabo este proyecto. También va a incluir lo que serían nuevas adquisiciones o si hubiese que hacer reformas en la sede donde se elabore el producto final. Tiene el aval, este proyecto tiene el aval del fundador de Casa Gallega. Hay aceptación también por parte del cliente de que este proyecto se lleve a cabo. Y otra cosa que no es menor es que contamos con la experiencia y los conocimientos para poder implementar esta elaboración del producto final. ¿Cuáles son las restricciones? Bueno, ¿qué es lo que vimos en el marco de una pandemia? Disponibilidad de recursos y de materia prima en stock para la elaboración del producto final. Y también, bueno, la limitación de la situación sanitaria actual con el tema de lo que son las distintas fases por el COVID. Bueno, las referencias que utilizamos son los apuntes de cátedra provistos por el docente. Y vamos a volver a lo que es el Go, No Go, que está en la primera diapositiva. Bueno, nosotros hicimos como un análisis breve con los factores a considerar. Por ejemplo, si tenemos el tiempo y los recursos disponibles. En el caso de Go, somos 3 los integrantes. En el caso de No Go, haría falta uno más. Y bueno, ¿cuáles serían las opciones? Una opción sería contratar a alguien más en caso de que faltara alguien. Y el modo de puntuación es de 1 a 5, o sea que ya con 3 estaría como aprobada la propuesta. Después, otro factor es, ¿tenemos la experiencia si ganamos el proyecto? Sí, un tema para Go sería que en la mayoría de las áreas contamos con la experiencia, pero bueno, por ahí para un no-Go sería que no estamos como tan experimentados en lo que es el e-commerce. Entonces, por ahí, en ese caso, una de las opciones sería contratar a alguien más y estamos como en la mitad de la aprobación, o sea, con un 3. Después, ¿son certeros los fondos del proyecto? Y bueno, ¿qué es lo que estuvimos averiguando para que sea un go? Es que la fundación cuenta con una buena reputación, entonces no, como que no hay objeción, y entonces el puntaje es total, es un 5. Después, como el cliente plantea una acción solidaria, uno de los factores a considerar es que si se puede llegar a cumplir con esa meta solidaria. Julián más adelante les va a hablar del tema costos y ganancias. Entonces, en base al análisis que hicimos, con las ganancias mensuales llegamos bien, o sea, con lo que es el valor base que nos pusieron de 1.250 pesos para la elaboración de la empanada gallega, estamos bien, lo vamos a ver más adelante. Pero lo que termina ocurriendo es que, si bien llegamos bien con los números, para lo que sería esta acción solidaria es un monto bajo mensual. Entonces, el no-go sería que sería necesario una mayor cantidad de ganancias. Bueno, ¿cuál es una de las opciones? Es sumar más fundaciones con el mismo espíritu solidario para que entre todos se pueda juntar más dinero para la causa. Por eso le ponemos un 4. Y después, ¿es una propuesta viable? Bueno, como habíamos dicho antes, para que sea un go, la gente está optando porque la comida sea casera y por esta cuestión de reducir el consumo de carne roja. Pero ¿cuál sería el no-go? Los vegetarianos, por ejemplo. Que, como dije antes, es un plato que lleva pollo y lleva atún. ¿Y cuál sería la opción? Una de las alternativas sería pensar en agregar a futuro por ahí una opción veggie. Bueno. Ahora va a hablar Julián del WBS. La imagen que vemos acá es una imagen global. Yo lo que hice después fue desglosarlo como para que se pueda ver un poquito mejor. O sea, este es el panorama global con sus 5 tipo hitos y después vamos a ver el desglosamiento. Claro, tipo ahí Cele lo que puso fue el WS total y lo vamos a ir viendo de pedacito porque no
es imposible presentarlo entero. Bueno, Bueno, ahí ya estás viendo, Juli. sí, exactamente. Bien. Bueno, arranco entonces. Dale. Bueno, básicamente lo que hicimos en WS fue el desglose de las tareas para llevar a cabo la implementación del local. Tenemos 4 grandes paquetes de trabajo. El primero es RFI, que es Request for Information. El segundo es el establecimiento local mismo, el desarrollo del producto, la verificación de calidad y la preparación y entrega. Los encargados de RFI, que es este de acá, el Request for Information, son quienes toman los requerimientos del cliente, que en este caso es el integrante de Casa Gallega. Y tenemos los requerimientos del local, que es donde nos encargaríamos de ver qué hace falta para producir lo que el cliente espera, como los servicios, la cocina, los instrumentos necesarios, por ejemplo, la sobadora, la amasadora, los moldes, el horno, etc. También tenemos los requerimientos del producto, que es donde se ve qué se necesita para poder cocinar y vender la empanada. Es decir, elegir la receta, ver qué ingredientes se necesitan para la masa y el relleno, ver cuánto tiempo se tarda en preparar la masa y el relleno, ver qué cantidad de ingredientes se necesitan para hacer la cantidad de empanadas que pide el cliente, en este caso 30 diarias, 10 de la mañana y 20 de la noche, ver cómo se hace la entrega del producto, si hacemos takeaway, si se hace por punto de encuentro, o si hace un sistema de delivery a domicilio, por ejemplo Rappi o pedido ya, o uno propio. A la siguiente serie, muy bien. Después tenemos el establecimiento del local. Las componentes de este paquete de trabajo son el alquiler del local. Hay que ver si tenemos que contratar. Si es así, ¿qué contratamos? ¿Y dónde? Tenemos que pagar los servicios, el agua, la luz, el gas, el internet. Hay que conseguir alguna habilitación para empezar a producir, ya que estamos trabajando con productos alimenticios. Después tenemos la adquisición de equipamiento, donde compramos las cosas que necesitamos para poder producir. El mostrador, la heladera, horno industrial, balanza, amasadora, moldes. Después tenemos la instalación del equipamiento. No sé, por ejemplo, si compramos el horno, va a haber que instalarlo. Está la adquisición de la materia prima, ver dónde se compran los ingredientes, calidad y precios. Adquisición de otros materiales, por ejemplo, dónde compramos las cosas para hacer el packaging a las empanadas. Definición de zona de entregas, si hacemos delivery, ver hasta qué zona llegamos, probablemente esté condicionado por el sistema de delivery que contratemos. Después la definición de días y horarios de entrega, ver si integramos por zonas, o si juntamos varios pedidos y los mandamos. Y por último, ver qué aplicación de delivery vamos a contratar, como dije antes, puede ser pedido ya, Rappi, y hay un montón más también para analizar. Después, en el desarrollo del producto, lo que tenemos es las consideraciones sanitarias necesarias en pandemia, el distanciamiento adecuado y el uso de equipamiento de protección personal, máscaras, barbijos, guantes, etc. Después tenemos cómo manejar cada ingrediente, hacer el mise en place, que se le sabe bien lo que se me explicó, que es la colocación y medición de cada uno de los ingredientes de manera correcta. Claro, sería básicamente, no sé si alguno ve programas de cocina, es cuando vos en la mesa, antes de ponerte a cocinar, tenés ya la cebolla cortada, el morrón cortado, ya medido, pesado, todo ordenado como para empezar a cocinar. Es eso. Exactamente. Y después, una vez que está el mise en place, cómo procesar todos los ingredientes para hacer la masa y el relleno. Y por último, es en sí el armado de la empanada gallega, es decir, el corte de la masa, el rellenado de la empanada, el cierre y la cocción de la misma. Porque aparte tenemos que tener una cuestión en cuenta. Esta empanada gallega tiene que tener determinadas dimensiones. Tiene que tener un diámetro de 30 centímetros y mínimamente 7,5 de altura. O sea que si nos basamos en esas dimensiones, la masa tiene que ser fuerte para poder sostener tanto relleno. Es una acotación así como por qué hacemos hincapié en esta parte del proceso. Para que no se desarme. Después nos quedan la verificación de la calidad y la preparación y la entrega. La verificación de la calidad es ver que el producto, la empanada, sí cumpla con los estándares necesarios que se percataron en el RFI, el Request for Information.
Este paquete lo que se encarga es ver cómo se va a testear si la masa está sólida, si la empanada se ve bien, y si el sabor y la textura de la empanada son correctas. Y después la preparación y entrega es todo lo que está relacionado con la distribución de la empanada una vez que está terminada en la cocina, a las manos del usuario final. En este caso, se tiene que definir el proceso para colocar el embalaje térmico, empaquetar las unidades, disponer las cajas de entrega y también preparar el procedimiento de venta, tipo cómo se debería vender por mostrador, por delivery, cómo se hace, cómo se debería facturar, cómo contabilizar el balance diario, semanal, mensual del emprendimiento. Todo esto estando en época de pandemia con un protocolo especial. Exactamente. Bueno, Julián les va a hablar un poco del Gantt que hicimos en función a lo anterior. Claro, tipo una vez que ya hicimos el WS pasamos a hacer el Gantt, que básicamente pasamos todas las tareas que habíamos hecho al MS Project, seteamos las jerarquías del WS y fijamos las tareas precedentes. También fijamos los encargados de cada tarea, que se pueden ver ahí las iniciales de Galina, de Celestes y las mías. Siguiente, Cele. Dale. Bueno, también En la asignamos última los parte lo tiempos mismo. a cada tarea. Esto es muestra la otra parte del Gantt. Y en la siguiente se le va a mostrar que ya están asignados todos los tiempos y calculamos aproximadamente 3 semanas para la implementación del local. Bueno, yo voy a hablar un poco de la identificación de los riesgos. Nosotros vamos a tener todas las fuentes de riesgos que hacen a un proyecto. Yo esto lo voy a mostrar después desglosado, como hice con otras imágenes, porque está chiquito y sé que no se puede ver. En el nivel 0 lo que vamos a tener son todas las fuentes de riesgo en un proyecto. Después en lo que es el nivel 1 vamos a tener 4 tipos de riesgo, que es el técnico, el de gestión, el comercial y el externo. Y después vamos a analizar en el nivel 2 de cada uno de esos riesgos cuál es la observación de cada uno, ¿sí? Entonces, lo que es el riesgo técnico, lo que tenemos que tener en cuenta es la definición del alcance de este proyecto, la definición de los requisitos, por ejemplo, lo que hablábamos antes, el tema del tamaño, de la altura, de los ingredientes, que fue como una de las cosas más importantes, porque el cliente hizo mucho hincapié en determinada receta. Y después las estimaciones, supuestos y restricciones, que este punto es clave en el acta constitutiva. También tenemos todo lo que sea procesos técnicos, la tecnología y la capacitación. Para lo que serían los riesgos de gestión, vamos a tener en cuenta lo que es la dirección de proyectos, todo lo que es la gestión de operaciones, la organización y la dotación de recursos en general. Y un punto no menos importante, que es la comunicación. ¿Qué sería el riesgo comercial? O sea, ¿qué tenemos en cuenta? Lo que son términos y condiciones de contratos, lo que es la contratación interna, si por algún motivo, por ejemplo, que no se alcanzara con la cantidad de personal hay que subcontratar, la estabilidad de la clientela, o sea, que tengamos semanalmente una cantidad estable de clientes, que el producto guste, y después, por ejemplo, asociaciones y empresas conjuntas. Bueno, después otro tema no menor y menos en esta situación que estamos viviendo hoy es el riesgo externo, que tiene que ver con las leyes, con las tasas del cambio, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el dólar, más que nada para lo que es materia prima, insumos, algún tema con las instalaciones, algún factor ambiental o climático. Bueno, principalmente el tema de la pandemia en la que estamos viviendo y la competencia con otras casas que elaboren un producto similar. Este análisis de fuente de riesgo lo sacamos de referencia del PMBOK. O sea, es un ejemplo que está dado ahí, nosotros lo adaptamos para nuestro proyecto de empanada gallega. Después, de acuerdo al PMBOK, cuando se habla de la planificación de la gestión de los riesgos,
Por un lado vamos a tener como entrada lo que es el acta constitutiva del proyecto, que fue lo primero que hablamos cuando empezó la presentación. Después la planificación para dirigir este proyecto, con todo todos los componentes necesarios. Los documentos, el registro de los interesados, los factores ambientales de la empresa, y los activos de procesos de la organización. Esto después va a tener una salida, que va a ser el plan de gestión de riesgos. Pero las herramientas que tenemos que tener en cuenta y técnicas, principalmente es el juicio de expertos, es el análisis de datos y lo que van a ser las reuniones. Yo, por ejemplo, armé para un factor de riesgo, un plan de gestión de riesgos en función a lo que es el manual, el Project Management for Dummies, donde yo lo que planteo es que el factor de riesgo es que nunca antes trabajamos con este cliente. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos? Por ejemplo, que en el caso del producto puede llegar a existir la posibilidad de que no se entienda del todo lo que el cliente necesita, porque no lo conocemos a este cliente. Por otro lado, también con respecto a lo que son los tiempos, lo que puede llegar a ocurrir es que se malinterprete o sea, la necesidad del cliente de tener el proyecto. Por otro lado, también está el tema de los recursos, que por ahí nosotros no necesitamos, o sea, no sabemos qué conocimiento técnico puede llegar a tener el cliente, y que por ahí nosotros podemos asignarle tareas que no las puede llegar a realizar, y que para eso requiera de gente, de personal adicional, de recursos humanos adicionales. ¿Qué es lo que se puede analizar de estas situaciones? Por ejemplo, que la posibilidad de malinterpretar la necesidad del cliente sea alta, la posibilidad de subestimar el tiempo de realización puede llegar a ser baja, porque generalmente uno no tiende a tirar tiempos para abajo. Habitualmente uno de la experiencia trata de tirar tiempos para arriba, cosa de no generar falsas expectativas. Y después otra cuestión es la de malinterpretar los conocimientos técnicos del cliente, que es baja. O sea, siempre uno va a tratar de entender que el cliente no tiene los conocimientos. O sea, no pensar que la tiene claro, que sabe manejar tal o cual equipamiento. ¿Y cuál sería la estrategia? ¿Para qué sirve esta estrategia? Para reducir las posibilidades del riesgo, por ejemplo, que es este de no conocer al cliente de antemano. Entonces, hay como 5 puntos importantes que creo que alguna vez Marcelo los comentó en nuestras clases, que siempre frente a la situación de que no conoces al cliente, tenés que revisar los mails, y si lo conoces también, pero tenés que revisar los mails o los documentos, todo lo que haya por escrito, para poder identificar las necesidades del cliente. En el momento que se plantean reuniones, mínimamente, tiene que haber 2 miembros del team en esa reunión, porque cada uno puede llegar a tener distinta interpretación. También está bueno hablar con distinta gente de la organización, o sea, distinta parte del staff de la organización del cliente, porque por ahí hablas con una persona y te dice una cosa, hablas con otra persona y el tercero te termina desempatando. ¿Cuál es la idea? El tema de las comunicaciones, de que quede todo por escrito, esto ya lo vimos con la película de Jobs. Y un quinto punto que es importante es el de compartir las evaluaciones de progreso con el cliente mínimamente cada 2 semanas a lo largo de lo que es el proyecto. Así que yo hasta acá llegué con mi parte. Julián va a hablar un poco de los costos. Sí, lo que hicimos con los chicos fue más o menos hacer unas cuentas para estimar cuánto saldría, cuánto costaría hacer cada empanada. ¿Me das permiso para compartir, Marcelo, o ya lo poseo? Están varios Está pueden habilitado. compartir simultáneamente. Está habilitado. Perfecto, entonces. Díganme si se ve ahí. Es simplemente Sí. un Word. Sí. Bueno, básicamente lo que hicimos fue primero saber qué equipamiento necesitábamos para tener una idea de la inversión inicial que íbamos a necesitar.
Esto lo vimos en la WS, pero sería básicamente el equipamiento de la cocina que necesitamos. Por ejemplo, el horno, las fuentes, la amasadora industrial de 20 kilos, la sudadora, las cacerolas. Bueno, Juli, déjame hacer buscamos, un comentario respecto a esto. sí, Esto es la parte que no tiene el cliente. El resto de los insumos contaba el cliente. Por ejemplo, contaba ya con la heladera, con las bachas, con el mostrador. O sea, este presupuesto de inversión inicial es lo que a él le faltaba. Serán las adquisiciones posteriores que hablábamos en el acta constitutiva. exactamente. Esto es para ver cuánto habría que invertir de entrada con lo que no tiene el cliente, Casa Gallega en este caso. Estimamos un total de 65.000 pesos aproximadamente, 66. Después calculamos los costos variables unitarios de cada empanada. Con eso con Cele vimos más o menos cuánto costaría hacerla, básicamente. Este sería el costo unitario por ingrediente de cada empanada. Y este por hacer las 30 empanadas diarias. Después de eso, calculamos las comisiones del servicio de delivery, en este caso pedido ya. Nos fijamos cuánto está cobrando actualmente pedido ya, en el 21% de la unidad. Y después la comisión a los cocineros, básicamente. Porque vamos a estar trabajando y algo que me quedó de la última charla de Juan fue que tenemos que pensar cuánto vamos a ganar nosotros también. Que sería en este caso que estamos trabajando como cocineros, y en el caso que no sepamos implementar un community manager entre nosotros, habría que contratar a alguien. Bueno, este sería el costo debido a los ingredientes, que es el que está calculado acá arriba, y este sería el costo unitario de producción, o sea, sumando las comisiones de cada uno de los involucrados, el servicio de delivery, los cocineros y el community manager. Y después calculamos las ganancias de los empleados para saberlas. Asumimos que estábamos produciendo nada más 3 días a la semana. Esto lo tenemos más arriba. Tenés el Básicamente que estamos cronograma. produciendo viernes, sábado y domingo, a la mañana y la noche, como establecía la consigna. Más que nada para Y poder llevar la empanada gallega fresca, o sea, que esté hecha en el día y en el horario que se vaya a entregar. claro, exactamente. Lo que habíamos pensado era por ahí, producir jueves, viernes y sábado, y hacer los viernes las compras de los insumos, para poder producir con los alimentos frescos, con la materia prima fresca. Después los costos fijos dijimos que estaban a cargo de Casa Gallega, que son los consumos de gas, de agua, de electricidad, de internet, de teléfono. Y bueno, después sacamos el precio de venta unitario mínimo. Pensamos que queremos recuperar esta inversión de 65.000 pesos en un plazo de Sí, son 9 meses. 9 meses. Claro, exactamente. Esto es una cuenta, una renta vencida, de una renta inmediata con pagos vencidos, básicamente, cuando usamos la tasa de interés del Banco Central. Y calculando esto, obtuvimos que para recuperar esta inversión en un plazo de 9 meses teníamos que vender cada empanada en 1.042 pesos. Y al final, como estamos haciendo para beneficencia, dijimos, bueno, podemos venderlo como máximo en 1.250 pesos, esto, 1.250. Entonces dijimos, bueno, ¿cuánto entre la diferencia de 1.250 y el precio de venta unitario mínimo podemos ganar a la beneficencia? Y terminamos obteniendo que el beneficio mensual para beneficencia es en total 6.200 pesos. Que eso es lo que estaba en la tabla de Go1Go que dijo Cel al principio, que no es tanto dinero para beneficencia al fin y al cabo. Que por eso la idea por ahí era sumar a otras fundaciones que quisieran hacer algo similar para que entre todos se pueda llevar a cabo el proyecto. Claro, exactamente. Y era básicamente eso, era para tener una idea si tenía sentido o no hacer el proyecto, tipo sacar un par de cuentas. Bueno,
ahora debería ir la slide de preguntas o gracias, pero bueno, estoy en Word, así que no va. Me dejo compartir. Pregunta. ¿Cuáles fueron los criterios para asignar severidad, probabilidad y mitigación de riesgos? Mira, te voy a ser sincera, no llegamos a hacer la parte de mitigación de riesgo. Por eso yo al final cerré mostrando un ejemplo de lo que sería el plan de gestión de riesgos. O sea, no me explayé en todos los riesgos. O sea, puse el ejemplo de uno, pero sinceramente fue porque no llegamos con el tiempo. Ok. Bueno. Para la semana próxima van a tener que elaborar un poco más con lo que va a empezar a hablar hoy Diego. Entonces, para la semana que viene, el grupo de ustedes también incorpore la parte de mitigación de riesgos, por favor. Ok. Genial. Una consulta. El porcentaje de pedidos ya, ¿de dónde lo están tomando? Lo evaluamos directamente de una página. No, donde me refiero en el ejemplo, el 21% es algo totalmente probable, no lo cuestiono. ¿El 21% sí. lo están calculando sobre qué? Sobre el costo unitario de cada producto. Y, Tipo, no sobre el y precio de venta. pedido ya no estará pensando en el precio de venta cuando te lo cobra. ¿Sabés qué? Me lo acabas de decir y me di cuenta que sí. Tipo, lo multiplicamos antes, pero debería ser multiplicado directamente en el precio final. ¿Y eso te modifica en algo? ¿O te da lo mismo? No, modifica un poco. Eso Sí, lo voy a anotar, pero sí, es verdad lo que decís. Porque el servicio en sí no le interesa cuánto te costó hacerlo, te interesa a cuánto lo estás vendiendo. claro, y el único valor que Sí, ellos claro. conocen real es el de venta. Claro. Eso lo voy a anotar. Eso se llama en la jerga, cuando uno calcula porcentajes de arriba o de abajo, y un poquito más adentro, dentro de lo que es negocio, en lo que es ganancia y uplift, ¿no? Una cosa es cuánto me deja un kilo de banana que vendo y otra cosa es cuánto le recargo al kilo de banana que cobro. Claro, es verdad. Ahora lo lo tenía pensado, vamos a ver un par de ejemplos. Genial. Sí, tipo, no me he dado cuenta hasta que lo dijiste, básicamente. Y después algo que me interesó, digamos, los valores de la mercadería ahí, de lo que tenían, de la parte de hardware que tenían que comprar ¿son reales? Porque un set de cuchillos a 1.500 pesos, decime dónde lo conseguiste. No, pero algunos ya tenía la casa. O sea, son algunos más para agregar y eran cuchillos sencillos. Pero sí, Sencillos. Okay. sí. Pero los precios son reales y están sacados ayer, los buscamos los precios. Me gustó que hayan, para la devolución de la plata, que hayan tomado un cálculo de intereses. Ah, bueno, gracias. Sí, Gracias. porque la plata hoy no vale lo mismo que mañana. No. Digamos que es fungible, la plata es fungible. Sí, volátil diría, se sublima. Sí. No, el peso en particular, no la plata en general. Bueno, bueno, bárbaro. Yo no tengo más preguntas, su señoría. Bien. Excelente, entonces.